Buenos días, profesor. Nosotros somos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El tema que vamos a tratar es la construcción de la planta de tratamiento La Atargea en el curso de Introducción a la Ingeniería Civil. Los integrantes son El ingeniero Edgar Díaz Guamaní. La ingeniera Melissa Guevara. El ingeniero Hugo Grados. y el ingeniero Jesús Robles. Empezando a hablar sobre el tema, la TREGEA fue inaugurada el 28 de julio de 1956 en la provincia de Lima y, bueno, parte constitucional del Callao. Este proyecto es ejecutado por CEDAPAL en el sector de aguas y de residuos. Tiene una capacidad de producción de agua de 5 metros cúbicos por segundo, lo que la convierte en realidad en la planta con mayor capacidad para potabilizar agua en el mundo. En el año 1969, esta planta fue rediseñada para poder aumentar 10 metros cúbicos por segundo el tratamiento de agua. En la actualidad podemos decir que este valor varía entre 16 y 18 metros cúbicos por segundo. La finalidad de este proyecto es conectar con las empresas a cargo, sus contactos clave, etapa actual, hilos. Además, presenta 24 pozas repartidas en dos baterías de 12 unidades, las cuales reciben el agua en iguales cantidades. Su proceso en sí comienza en la captación con el agua del río Rímac, y el agua que ha sido captada, que pasa por una rejilla donde trabajan personas para sacar la basura que es retenida. Bueno, luego este proceso se ven los desenredadores para un primer tratamiento. Luego viene la aplicación de cloro, y aquí la carga de bacterias se reduce en un 99%. Finalmente, el agua pasa por los estanques regularizadores y se aplica otra sustancia química que permite la aglomeración de partículas yendo a los decantadores. Así podríamos decir el proceso en un resumen, ¿no? Antes de empezar a explicar con el tema que será más adelante. Bueno, CEDAPAL, que es el encargado de este proyecto, fue fundada el 12 de julio de 1981 y su función es brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales en Lima y Callao, contando con altos estándares de calidad para satisfacer a la población atendida por esta empresa. Asimismo, también se encarga de la elaboración de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia técnica. Y bueno, el río Rímac proviene de los Andes peruanos y se dirige hacia el Océano Pacífico y desemboca en la ciudad de Callao. Su característica es que pasa por un cauce de 134 kilómetros de longitud y pasa por un estrecho valle durante su recorrido. Este río en sí constituye la mayor fuente de agua dulce natural que cuenta la región metropolitana de Lima. Sin embargo, en la actualidad se encuentra con unos niveles de contaminación muy elevados. Y bueno, además este río también sufre una serie de vertidos incontrolables sobre los sólidos urbanos, y esto procede del movimiento de tierras. Otra característica que denota el estado de degradación que presentan las riberas del Cuenco Rímac es la existencia de, asentamientos humanos ilegales compuestos por viviendas precarias. Ahora, para hablar sobre la problemática que vamos a abarcar, es que, como había mencionado antes, el río Rímac es la fuente principal de abastecimiento de agua en la población de Lima. Sin embargo, actualmente hay cientos de descargas de aguas residuales domésticas, industriales y mineras. En 22 muestras recogidas se detectaron metales pesados altamente tóxicos y un alto nivel de coliformes fecales. En sí, CEDAPAL gasta millones de dólares anualmente en la purificación de esta agua a un nivel potable para que se pueda distribuir en todo Lima. Por lo que acabo de mencionar, se ha incrementado en 30 millones de soles más sus costos de operación para eliminar las contaminantes de agua que capta la cuenca del río Rímac y así poder asegurar una mejor calidad de líquido retenido que llega a los hogares de muchas familias. Pues a lo largo del río Rímac existen 173 puntos donde mineras, industrias y negocios contaminan estas aguas. Uno de los mayores puntos del problema también es en el río Guaycoloro, que está cerca de la planta de captación de la Atargea.
Muchas industrias vierten en los desagües industriales que esto incrementa los costos de la operación. Por ejemplo, en el 2012 se utilizó carbón activado, pero también hay otros insumos químicos que hacen falta añadir, que eso significa aumentar los costos. No obstante, Sedapal cuenta con mucho tiempo en un sistema de gestión de calidad que, bueno, esto ayuda a que llegue el agua a todas las familias. Bueno, ¿qué es la Tarjea? Es una planta de tratamiento de agua ubicada en el distrito limeño de El Agustino, que ha abastecido de agua potable a la ciudad de Lima desde su fundación en 1956. Los principales procesos de la Tarjea son la captación, los desarenadores, la precloración, envases reguladores, decantación, filtración, cloración y almacenamiento. Ahora, continuando con el contenido del proyecto, antes la gran ciudad era suministrada por aquellos manantiales que se situaban en la zona de la Tarjea, donde hoy se localiza la planta de tratamiento de aguas de Sedapal. Esta era trasladada hasta la Plaza Mayor y las demás iglesias principales, para luego ser distribuida a los ciudadanos, porque como todos saben, el agua es fundamental para el desarrollo sostenible y la generación de vida en el mundo. Como solución, ha sido necesaria la utilización de aguas superficiales, como la del río Rímac, razón por la cual se ha requerido de la construcción e instalación de tratamiento, que hasta la fecha es una de las plantas más grandes del país, ya que el río es un torrente de montaña que nace de las cumbres de los Andes y que en el corto recorrido de 125 kilómetros desciende aproximadamente 5.000 metros. El tratamiento de esta agua está dirigido a la remoción de materia sólida en suspensión y paralelamente a la eliminación de la carga bacteriana. Actualmente cuenta con dos bocatomas responsables de la captación de las cuales se encuentran ubicadas en el margen izquierda y derecha del río. La presente estación de tratamiento de agua potable fue inaugurada el 28 de julio de 1956 durante el gobierno de Manuel Odría. Es decir, un año atrás se mandó a ejecutar el diseño y el equipamiento de la primera planta. Su volumen de rendimiento de agua fue construido inicialmente para un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, compuesto de 36 unidades de filtración por gravedad de 3.600 metros cuadrados de área de filtración absoluta, y que hoy en día se encuentra en operación. Más adelante, en el año 1965, se amplificó la capacidad de la planta a 7,5 metros cúbicos por segundo, con la modificación estructural de los filtros. Por último, en el año 1977 se ahonda en los falsos fondos de los filtros para incrementar la producción a 10 metros cúbicos por segundo como caudal teórico, pero actualmente el rendimiento se encuentra entre 70 a 80% aproximadamente. Esto se debe a que existen varios filtros del año 1955 donde encontramos en sus estructuras a nivel de las cámaras y falsos fondos con debilitamiento, motivo por el que en cualquier segundo puede colapsar frente a eventos naturales, ya sea como sismos por resistencias elevadas de carga. Es de suma importancia comprender el sistema de filtración en la batería de filtros de la planta número 1, puesto que provee más de un tercio de la comunidad de Lima, por lo que es de gran necesidad controlar el proceso, estado actual, capacidad real y vulnerabilidad de la filtración a fin de garantizar la dotación en cantidad y calidad con atención de la demanda. Proceso de potabilización del agua del río Rímac en la Tarjea. Captación. El agua potable que tenemos en nuestros hogares pasa por un riguroso procedimiento en la planta de tratamiento de la Tarjea. El proceso empieza en las dos bocatomas que posee la Tarjea, con la captación del agua del río Rímac. La bocatoma 1, con capacidad para 15 metros cúbicos por segundo, y la bocatoma 2, con una capacidad de captación de 20 metros por segundo. Luego pasa por las compuertas de captación, y estas se regulan de acuerdo con las necesidades. Aquí se hace la limpieza de los desechos que trae consigo el río Rímac, a través de un sistema de rejillas. Las rejillas son maderas y tienen una separación de 5 centímetros. La producción está obtenida, pero no se tiene la capacidad de realizarlo permanentemente. Los desarenadores. En el margen izquierda del agua es guiada por una tubería de 2,4 milímetros,
de diámetro y 700 metros de longitud entre la bocatoma y el desarenador. En la margen derecha, el agua cruza bajo el río por un sifón invertido, llevado a los desalinadores mediante una tubería de 3 metros de diámetro y 430 de longitud. El agua entra en zigzag de la tubería, pasa un canal acrecentando un volumen. Esta acción hace que cambie la sección y, por consiguiente, disminuye la velocidad y entra a una pantalla de reflectora que se utiliza para estabilizar el flujo. Aquí comienza el proceso de precipitar las partículas, que en este caso sería la arena. Los desarenadores comprenden una profundidad máxima de 8 metros. 2. La precloración. El agua producida previamente del proceso de los desarenadores está dotada de grandes cantidades de cloro, debido a la alta concentración de bacterias que el agua posee. Esto es almacenada en un embalse regulador. 3. Los embalses reguladores. El objetivo de los estanques reguladores es admitir las aguas que poseen en cierto caudal de respaldo, para que cuando sea necesario pueda dar agua sostenida a la población. Entonces se comienza a consumir el estanque regulador al ritmo de la demanda. De esta manera, este nivel comienza a decrecer y en las noches el sistema se cierra para poder recuperar los niveles óptimos. Se tienen dos tanques reguladores, el estanque regulador número 1 y de capacidad de 500.000 metros cúbicos con una profundidad de 8,5 metros, y el estanque regulador número 2, que tiene una capacidad de 1.102.000 metros cúbicos cuando está lleno y una profundidad de 9,5 metros. La decantación. Enseguida se abarca una tubería con un caudal en la cual la salida se amplía. Al hacerla más grande, la velocidad disminuye. Se observa que en este punto que se le agrega el coagulante, entra un anillar con un área de entrada y pasa a otro anillar con un área mucho más grande en la salida. Esto genera un cambio de excepción que hace que toda la masa del agua al ingresar lleve un caudal constante que empuja la masa hacia arriba. Pero como aquí le estamos agregando el coagulante, este está reaccionando y formando un barro artificial que le llamamos floc. Ese floc, al bajar la velocidad del agua, comienza a descender y se produce una separación. El agua limpia sube y el lodo se queda en la parte inferior. Por eso se forma una zona de interfase llamada el manto de lodos. En la parte central del decantador, el manto de lodos ingresa el agua con reactivos químicos como el sulfato de aluminio. El agua ingresa por la parte inferior y se reparte allí hasta la base y comienza a separarse. El manto de lodo siempre se va incrementando, periódicamente va siendo evocado por los extractores de fango. En la parte inferior hay una especie de colchón de nube, el cual es el lodo que abajo está en movimiento. Este colchón tiene aproximadamente 1.5 metros a 2 metros de altura a la parte inferior, pero el agua al subir lentamente arrastra algunas partículas de flóculos, que son débiles y pequeños. Al salir aparentemente el agua está limpia, pero los indicadores indican que tiene flóculos. Ese estado debe pasar por un filtro de arena para retirarlos. El agua decantada transita y agarra aquellas partículas en la superficie. El agua enfriada es colectada y va a transitorias a reservorios. Ahora con la parte de filtración, el agua que sale de los decantadores aún posee partículas muy pequeñas de bacterias. Es por ello que pasan a las unidades de filtración, que se realizan mediante filtros Aquasur, que puede estar formado por sílice o antracita, con una capa de arena de 1 metro de grosor. Aquí es donde las partículas más pequeñas quedan atrapadas, reduciendo la turbiedad por debajo de 5 miligramos por litro. En la parte inferior está la arena. La superficie de la arena se llena, prolifera la pérdida de carga y cuando esto sucede, un sensor indica el aumento. Cuando ya se encuentra en condiciones de ser lavado, el operador acorta la entrada del agua, lo sella y le inyecta agua y aire en contracorriente para que se desprenda el ingreso del lodo a la arena y finalmente puede ser limpiado. Floración. Después de esa filtración, recibe una desinfección final, donde el agua se le agrega cloro, ya sea cloro líquido o cloro gas. Eso es para destruir toda la contaminación bacteriana que pueda haber quedado después de los procesos anteriores, reduciendo el grado de contaminación debajo de los valores máximos, según la norma vigente, haciendo de esta forma en la que el agua sea potable, es decir, apta para el consumo humano.
Puestos de almacenamiento. Después de la floración final, el agua pasa a las unidades de almacenamiento, que son inmensas infraestructuras de concreto que se encargan de regular la disponibilidad del agua potable, almacenando el agua en horas de menor consumo poblacional para poder cubrir la demanda durante horarios en que la población realiza el mayor consumo de agua en la ciudad. Y esto se da generalmente en horarios de cocina. Generalmente el agua pasa a ser distribuida a toda la ciudad. Conclusiones y recomendaciones. Algunas conclusiones son: la Tarjea cuenta con dos tipos de instalaciones de tratamiento de agua potable, la N1 y N2, siendo la primera la que abastece a más de la tercera parte de la población limeña, Lima y Lima Centro, mientras que la N2 se encarga de abastecer a la parte sur de Lima. La planta de tratamiento de agua, la Tarjea, proveniente del río Rímac, y que abastece con agua a la población limeña tras un proceso riguroso para minimizar los riesgos de enfermedades y cumplir los estándares de calidad. Dentro de los procesos de potabilización del agua del río Rímac, en la Tarjea tenemos captación, los desarenadores, la precloración, los embalses reguladores, depósitos de almacenamiento, que sirven para eliminar microorganismos que nos perjudican a la salud. Algunas recomendaciones son: potabilizar el agua. Al potabilizar el agua debe de realizarse un estricto control de sanidad, ya que es un proceso irreversible y de esta manera prevenir bacterias que afecten a la salud. Es importante el mantenimiento constante de las máquinas que se encargan de los procesos para obtener agua saludable, ya que pueden fallar y esto provocaría que el agua sea contaminada. Gracias.